Buenas tardes y bienvenidos a Café de Periodistas, el último Café de Periodistas de esta semana. Ya les dejo tranquilos que el lunes regresa Jorge Coll, ya estaba terminando su función en la Feria Turística de Madrid, en Fitur, y nosotros vamos a analizar la actualidad con los compañeros habituales, con los sospechosos habituales. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes a los Bueno, ya viniste, ya explicamos que estuviste allí, que volviste, viaje relámpago. Y que nada, bueno, viaje relámpago. Para sí, mí me gusta siempre decir la verdad. Es verdad, sí, ya explicaste que estabas de antelación, pero fui también a disfrutar. Sí, es verdad. Sí, profesionalmente fue relámpago. Sí, eso sí. Un día. Un día. Vale, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Erika, pues buenas tardes, Andrés, muy bien. Sí. Estoy un poco espesa ya de toda la semana. Estábamos comentando lo que ha sido una semana intensa de muchas cosas, de estar pendientes de muchos temas, todos los que les contamos, pero bien, satisfecha con el trabajo realizado. La verdad que sí, ¿no? El programa que en este caso hacía la compañera Erika, de 1 hora de duración, tanto el miércoles como ayer jueves, en el que... Bueno, lo hacía Jorge con sus colaboradores y con tal. Sí. Y aquí estaba yo simplemente para ir, dando paso por si había algún problema técnico, pero la verdad que conocimos, yo creo que conocimos, sobre todo yo no quiero ser negativa, pero suelo apuntarme los retos que tenemos pendientes, más que ese optimismo, que me alegro mucho de que parece que en Fitur 2025 se ha respirado optimismo, cosa que es buena, porque es nuestro motor económico. No obstante, también yo me he apuntado muchos de los retos que tiene el destino Canarias, tanto que presumimos de destino, pues para poder presumir de destino también hay que arreglar infraestructuras, hay que arreglar carreteras, hay que mejorar en infraestructuras sanitarias. En eso va encaminado, entiendo, por ejemplo, el borrador del plan insular que se está trabajando ahora en el Cabildo, pero quiero decir que es bastante urgente y necesario, y creo que en eso coincidimos vale, en esta mesa. Como ya hemos metido el tema de Fitur, vamos a hablar de Fitur. Perdón, me alargué. No, para mí si yo hablo si te pregunto por el programa de Fitur y si le pregunto a Pedro si ha estado en Fitur, pues se va a hablar de Fitur, o sea que si hay alguna culpabilidad es la mía. Bueno, tenemos diversas noticias en los informativos, vamos a extraer unos fragmentos, sobre todo un poco ya de balance, ¿no? Porque ya estamos en los últimos días, hoy era el último día profesional de Fitur, y vamos a escuchar la opinión tanto de Héctor Fernández, de Turismo Lanzarote, gerente de Turismo Lanzarote, o de la SPEL, ya no sé el último nombre que tiene. La SPEL. SPEL, ¿no? Y él es el Sociedad de Promoción delegado. Exterior de Lanzarote, ¿no? Héctor Fernández, y luego por otro lado también tenemos declaraciones de Jessica de León, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en las que ambos están en la misma línea, ¿no? Esa mayor facturación en los últimos, en el último año sobre todo, y con un menor incremento, porque sí han llegado más turistas, pero ha crecido proporcionalmente más lo que es la facturación que la llegada de turistas. Vamos a escuchar a los dos, creo que tenemos a los dos preparados, y luego analizamos en la mesa todo lo relacionado con Fitur. Mucho negocio, volumen de negocio, nuestros empresarios no se levantan, con lo cual creo que está siendo muy positivo. Creo que algunas empresas nos han dicho que el año pasado hicieron mucho volumen de negocio en la feria y este año han duplicado ese volumen de negocio, con lo cual por esta parte muy buenas noticias. Por la parte que tenemos un poquito para allá, que es toda la parte de presentación del destino, de la promoción en sí, creo que mucha alegría. Es verdad que Canarias está dando muy buenas noticias, esa récord de facturación, rompiendo el techo de los 1.200 euros por persona viaje a Canarias, situándolo ya en 1.400, un 26% más de incremento en el gasto y sobre todo primando la calidad, que yo creo que es la gran apuesta que tiene que hacer el destino. Los datos del tercer trimestre del 24 así lo atestiguan. Nos aproximamos cada vez más a los 200 euros por día por turista, con 192 euros por encima de la media de Canarias, por encima del resto de islas, mejor dato histórico de la serie que conocemos. Yo creo que en el cuarto trimestre se confirmarán esos datos, también porque estamos buscando cada vez un turista que pueda pagarlo. Claro. El mercado paradigmático es el mercado estadounidense, donde cada vez estamos haciendo más iniciativas que van a traer consigo a corto o medio plazo, si todo sigue bien, datos flujos significativos de mercados estadounidenses vía Madrid o vía Dublín con Aer Lingus. No en vano, en esta agenda que hemos tenido en Fitur, 4 o 5 encuentros con representantes de ese mercado estadounidense. Creo que eso también trae consigo que se vaya incrementando el gasto medio, que si al final vas cualificando los mercados, se va reflejando también en el impacto económico. Efectivamente, la facturación está creciendo al doble que la entrada de turistas. Yo creo que también es una buena noticia que conviene destacar y subrayar. Bueno, estamos hablando, sobre todo estaban hablando del gasto, también lo hablábamos esta mañana en las voces de la mañana en Lancelot Radio, de ese incremento hasta 190 y pico euros 190 por turista al día, ¿no? euros de Yo lo que ahí tengo gasto. la duda es si se incluye, ya es destino, o sea, se incluye... No, eso es el gasto en destino.
es lo que se calcula. Gasto, lo que gastas aquí en Lanzarote. ¿Incluido hospedaje? Hospedaje, claro, porque el hospedaje está en Lanzarote. Lo que quitas es los traslados. El viaje. Efectivamente. Bueno, un incremento, no sé, ahora no me acuerdo cuándo. Es significativo, sobre todo, y lo que han reseñado distintos, y creo que Pedro también lo podrá decir, distintos representantes, Lanzarote crece en gasto turístico, es decir, el visitante se gasta más, se deja más perras, para explicarlo mal y pronto, pero somos la isla en que menos crece turísticamente, teniendo en cuenta que Canarias sigue creciendo, al igual que el resto del territorio nacional, sigue creciendo en ocupación, en línea general, en visitantes. Lanzarote es la isla del archipiélago que menos crece. Pero que más aumenta el gasto por turista. Sobre el 7% crece. Cuando hay otras islas que crecen sobre el 17%. De todas maneras, aquí hay que decir que esto es un objetivo que se marcó Turismo Lanzarote desde el primer minuto, sobre todo con la política que ha marcado Pablo Betancor, que hay que recordar que es el consejero de Turismo, que se pusieron como objetivo el gasto en destino por turista de 225 a 250 euros. Se va camino porque creo que cuando lo anunció estaban en unos 160 euros por turista. Evidentemente algo se está haciendo bien, unido a la inflación. Evidentemente, pero la inflación es en todos sitios. Es verdad que ha aumentado el gasto por turista en destino, que se va en el camino que se ha marcado y que aquí no se ha crecido tanto como se ha crecido en otros lugares, por esto del discurso de la saturación turística. Bueno, aquí todo está relacionado. Hablábamos el otro día del plan de modernización, ese tercero de Puerto del Carmen, es importante porque cuando se hagan esas inversiones, esas instalaciones hoteleras o también algunas cosas públicas, pero sobre todo hoteleras, ya estarán dispuestos a cobrarte más. Claro, por todo. Y ofrecerás más. Claro, no es que el hotel cobre como un 5 estrellas, que también, y que eso revierta también en la cantidad de servicios que pueda ofrecer el establecimiento hotelero, en un montón de cosas, sino que con ese margen viene otro tipo de visitante. Viene un visitante que tiene el dinero. ¿Cómo te explico? Yo a lo mejor este vaso me lo puedo permitir, pero tú prefieres una copa de cristal. Y yo digo, bueno, mi dinero me da para esto y el resto es para comer. Y tú dices, es que a mí me sobra el dinero para comprar 5 copas. Turista y entonces, de mayor poder adquisitivo. Es un turista de mayor poder adquisitivo que además de permitirse el 5 estrellas, se permite excursiones guiadas para visitar, por ejemplo, las bodegas. Otro tipo de turismo que se pueda permitir, hoteles de mayor cualificación, vamos a decir así, o calidad, que se mide en estrellas, pero también el turismo vacacional también tiene mucho que ver también en este incremento, porque el turismo vacacional en el destino te gasta el alojamiento, pero te gastas la tiendita, te gastas el desayuno, te gastas el rentacar, te lo gastas todo, prácticamente comiendo, todo gastando, que es un turismo que habría que buscarle también. Siempre, no es por volver a lo mismo, pero cuando en las dos manifestaciones que hubo, vamos a decir, contra el turismo, que era más bien contra la vivienda, la falta de vivienda, aquí el vacacional algunos hablaban de la redistribución de la riqueza que deja el turismo, y digo, pues si no hay nada más que redistribuya que el vacacional, otra cosa que... Por zona, claro, porque el turismo tradicional, Costa Teguise, Playa Blanca, Puerto del Carmen. Ahora turismo vacacional lo tienes en toda la isla de Lanzarote y La Graciosa. Yo sí que pienso que la vacacional lo que viene de la vacacional está bastante repartido, porque primero, según el Colegio de Economistas de Las Palmas, el 90% está en manos de pequeños propietarios, lo cual quiere decir que se distribuye entre muchas familias. Y segundo, lo que acaba de comentar Pedro, a ese visitante de vacacional come fuera. Lo digo porque yo me acabo de ir a Gran Canaria, me fui a un vacacional y yo comía afuera, desayunaba afuera, no sé qué, y al final picamos en un montón de sitios, nos apetecía hacer una excursión, la hicimos, te quiero decir, y hacíamos compras en otros sitios, comercio local. Entonces, que me encantó el comercio local que hay ahí, que hay bastante, y me alegré de que continúe, pero a lo que voy es que cuando hablamos de redistribución de la riqueza, yo sí que creo que se puede hacer más, pero igual no desde el vacacional, que en sí ya reparte bastante, a excepción de que se tenga que regular, porque para que no caigan malas manos, para que no caigan zonas que no deben. Pero sí que creo que cuando hablamos de, oye, pues si se aumenta el gasto, la gente tiene que ver, o sea, si el visitante se gasta más, por ejemplo, en establecimientos hoteleros, o si se ingresa más, la gente eso tiene que ver, los propios plantillas de trabajadores de los establecimientos hoteleros tienen que verlo en su bolsillo, y no solo es el dinero, que lo decía el otro día, y en eso creo que coincido, el secretario de UGT, César Reyes, decía, no es solo el dinero,
sino también la conciliación. Y conciliación también es poder estar con tu familia, es tener unos días de descanso apropiados, en unos días a la semana apropiados. Quiero decir, creo que todavía en eso podemos ser un poquito más exigentes y pedir más. Yo no estoy diciendo que no se haya avanzado, creo que se ha avanzado, pero creo que todavía se puede avanzar más. Y yo simplemente lo que decía, que en la manifestación, por ejemplo, nadie se manifestaba en contra del todo incluido, que ha sido verdaderamente una Es que yo creo que la manifestación lo metían todo, y creo que eso solo genera más confusión y unos discursos que no tienen sentido. Eso sí que no redistribuye la riqueza, pero el vacacional yo creo que sí lo yo hace. no sé para qué nos vamos a la manifestación teniendo las declaraciones muy recientes, por ejemplo, de Dolores Corujo, que es lo mismo, sí, prácticamente lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar del 20 de noviembre cuando Loli a la semana pasada hizo este tipo, o antes de ayer hizo este tipo de declaraciones? Y lo volverá a hacer. Vamos a cambiar de tema porque se nos va el tiempo. Bueno, ayer quienes estaban en Arrecife sobre las 11 y pico, cayó una nube, descargó bien, pero claro, esos casi 20 minutos, no sé si fueron un acumulado de 6 litros, pero hizo verdadero estropicio. No solo en Arrecife, también en Playa Honda. Estas imágenes son en Playa Honda, nos las pasa un vecino del lugar que ha mostrado su queja. Esos son aguas residuales, volvemos a lo mismo. Los sistemas de pluviales van por el alcantarillado y revientan todo. Están todas juntas. Claro, están juntas. ¿Qué pasa? Que explicaba el mal olor. Claro, eso afortunadamente en este caso con la tele no se puede hacer, no puedes olerlo, pero sobre todo también eso, moscas, mosquitos, ya digo, sobre todo, bueno, falta de salubridad en el agua. Estabas diciendo, Erika, que acabas El Consorcio de Seguridad y Emergencia, y ya no sé si tiene que ver o no, Sí. pero simplemente el Consorcio de Seguridad y Emergencia ha informado de que en la playa del Reducto se ha cambiado a bandera roja por la calidad del agua. Entiendo que por la mala calidad del agua, pero no sé si tiene que ver con las lluvias o no. Siempre se ha dado mucho el tema del reducto, siempre, porque creo que hay un emisario muy cercano y la marea pues no permite que se vaya, depende de la marea, si está del sur, la mete para adentro. Es que lo de los olores... Toda la caquita, vamos a decir. Lo de los olores en Playa Honda, los olores y las toallitas y tal, que la gente parece que todavía sigue. Y en Arrecife, es que yo lo vivo en donde vivo, yo esta mañana salí, y bueno, el pestazo que viene de las tuberías, el pestazo. Claro. Yo les digo una cosa, cuando yo llegué, y que me perdonen, de verdad que sí, pero cuando yo llegué a Arrecife, y además llegué en una época en la que llovía, veía eso y decía, es que Arrecife huele mal. Sí. Huele mal. Yo lo siento, de verdad, y no lo entendía. Yo decía, ¿en serio voy a vivir aquí? Y de verdad que lo... Esta zona, por ejemplo... Perdona, Erika, este es el tema de la acumulación de agua. Esta es uno de los puntos negros, pero que esta también se tiene pensado, creo que esto incluso está proyectado, que incluso están ya vallando parte de esta zona porque ahí se va a acometer la reforma de toda la entrada. Pero no iban a empezar por Cuatro Esquinas, el ayuntamiento había dicho... No, eso es otra obra. La de Cuatro Esquinas es pluviales. Pluviales Portugal, calle Portugal, calle en Cuatro Esquinas también se va a cometer obras de canalización de esto, de agua, y esta va con todo, porque las obras nuevas que se están haciendo de adaptación van con todos los sistemas por debajo de tierra y también por encima. Para que hay que tener un poco de paciencia, y es verdad que pedir paciencia a los ciudadanos y a los usuarios de Arrecife es ya pedir mucho, porque están acostumbrados, yo digo, como usuarios, estamos acostumbrados a que en Arrecife por 3 gotas, no es que se salten las alcantarillas, sino lo que llevan esas alcantarillas, la insalubridad, el hedor que suelta, el tema de las ratas, me parece inverosímil que veamos en el siglo XXI, con todas las inversiones, con todos los servicios que hay, ver ratas flotando, por que estamos hablando de las del día de ayer. Pero es que hemos visto otras imágenes cuando han caído 3 gotas, las ratas corriendo, que a mí me da más asco incluso las que están corriendo por ahí. Hombre, y las imágenes que se veían de Playa Honda, ese agua estancada, que son aguas fecales, son. Sí. Vamos a ver, es que eso, ¿qué lo vas a dejar que se evapore? Yo entiendo, no sé si el ayuntamiento lo va a quitar o no, o se espera que se evapore, que se sequen las... En Arrecife, en Playa Honda hay otro emisario precisamente en Guasimeta. Y después, si me permite, y yo lo que sí estoy cansado es el tema de las toallitas. Ahí, sí. No, que no vengan a decir el tema de que es que las toallitas... ¿Tú has hecho alguna campaña o has tomado alguna medida para intentar disuadir a la gente de no utilizar toallitas o que se utilicen las biodegradables, que de todas maneras se van a quedar ahí? ¿Has hecho algo? Porque los políticos se ponen a quejarse de las toallitas, pero nunca hacen nada. Lo dicen cuando los llamas por entrevistas. Lo dice, pero no todo el mundo escucha los medios. Viéndola, vamos a ir. Pero yo iría más allá, yo diría...
yo prohibiría la venta. De esos Ya, productos. bueno, en no sé eso si no eso creo se que puede. tengan poder. No, el Estado. Hombre, eso lo el podrías Estado, hacer tú y Europa. Maduro. Es decir, esto es contraproducente para el sistema sanitario, no médico. De sino salubridad, de salubridad sí, de pública. las ciudades. Oiga, usted elabórelo con unos de esos que sean realmente, como dices tú, No creo que existan todavía las biodegradables totalmente. Tenemos Lo estamos viendo. tantas cosas que son contraproducentes para la salud pública que consumimos a No, diario. y tabaco, es real. y si nos ponemos también con No, otras cuestiones. y otro tipo de productos, champús, o sea, si tú te pones a mirar ingredientes y cosas, ¿qué ocurre? Que pasan unos parámetros mínimos de calidad, se entiende, y que no podemos cambiar de la noche a la mañana nuestro No, y los puedes sistema. prohibir. Yo lo puedo comprender, las toallitas son muy útiles, por ejemplo, son un artículo útil para cualquier persona. Las puedes llevar en el coche, las puedes llevar para un bebé, las puedes llevar para tu casa, las puedes llevar para un viaje. Y para prohibir tienes que tener una argumentación de peso. Claro, ¿Cómo vas a prohibir? entonces- No, pero esa es la argumentación de peso, esta imagen. Es que, claro, lo que pasa es que Hombre, tienes- antes de prohibir, tienes a que lo tirar mejor arriba. deberían inventar algún sistema para Obligarlos, Está inventado, se obligarlos llama a cambiar el varilla. material, porque Está hoy en día esto es la como varilla. los tapones de las botellas de plástico, pues ya te crean un sistema para que no se queden sueltas. Pues Y tú- mira a tú- Rajoy tú vas quejándose obligando. todo el tiempo de que le pusieron el tapón, hay que ver. Ay, mi madre. Venga, vamos con otros temas. Bueno, decirles que en escasos minutos vendrá aquí donde está sentado Erika, y Erika se pasará para allá, Alberto Rodríguez, es el diputado canario por Vox, y en este caso vamos a hablar de la ley ómnibus o de los decretos ómnibus, y yo creo que en este caso Alberto Rodríguez va a ser crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hablar también... Muy avispado tú. Muy avispado. Creo que puedo adelantarme al futuro. Que sí, bola de cristal. Sí. Y sí, los que sepan un poco la dinámica del programa lo entenderán. Aquí la cuestión, esto sí, en serio, es un tema importante, es que Fernando Clavijo, en un fórum, ahora no me acuerdo, el fórum de no sé qué, ha venido a decir en Madrid que Europa, exactamente el comisario de Asuntos Internos e Inmigración de la Unión Europea, Magnus Brunner, no sé cómo se pronunciará, pues ha dicho que se entregó desde Europa al gobierno de Pedro Sánchez, al gobierno de la Nación, unos 562 millones o algo así. Y que, por otro lado, Fernando Clavijo ha reconocido, y eso creo que fue público, que el gobierno de la Nación solo ha desviado en materia de migración o de inmigración 50 millones. Entonces, en este caso, un poco la pregunta que está haciendo Fernando Clavijo es como, ¿dónde están los millones? Es un poco que parece que ¿Dónde está la pasta? Sí, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la ¿no? pasta? Como la Enséñame película, la ¿no? pasta, que dirían Sí. también en Jerry Maguire. Bueno, vamos a escuchar al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cómo hace pues esta queja ya pública. El problema que estamos teniendo no es que nos fiemos o no nos fiemos del gobierno de España, que no nos fiamos, sino la realidad es que no está habiendo una acción en las instituciones europeas determinante con este asunto. Y con la reunión con el comisario Brunner se evidenció en dos aspectos muy básicos, ¿no? El primero de ellos es Europa le ha dado a España más de 562 millones de euros para políticas migratorias. A Canarias han llegado 50 a finales del año pasado. Hay 510 millones de euros que nadie sabe cómo se ha gastado ni en qué. Desde luego a Canarias no han llegado. Bueno, hemos escuchado a Fernando Clavijo. Bueno, lo dejo en la mesa, ¿no? A Canarias no han llegado a ver, yo creo que aquí Clavijo sí que ha hecho y ha querido, además sabía dónde estaba haciendo esas declaraciones, lo estaba haciendo en Madrid, sí quiere que llegue de alguna manera sin dañar las relaciones con el ministro, con el gobierno de España, porque están a punto de llegar a un acuerdo para el reparto extraordinario de los menores, pero sí ha querido dejar claro qué ha pasado, que ha querido dejar testimonio de lo que él mismo comprobó cuando fue a preguntar, a hablar con Brunner y le dijo esto. Entonces, a mí me parece que la ciudadanía exige más conocer más acerca de, bueno, ¿Europa envía 560 millones? O por lo menos yo, como ciudadana, quiero saber, Europa envía 560 millones a España en materia migratoria. A mí me gustaría, no pido tampoco un desglose, porque tampoco Canarias lo tiene. No te dicen, mira, esto es para el pan de... No. A mí me gustaría saber, igual que ha dicho Canarias, ha dicho, son más de 160 millones lo que le cuesta a Canarias, por ejemplo, la acogida a los menores migrantes no acompañados, y han explicado más o menos
distintas líneas, pues vamos a contratar a más personal, pues vamos a hacer esto. A mí me gustaría que el gobierno de España explique, porque 560 millones de euros son muchos millones de euros, muchos millones. 50 es un 8% nada más. Muchos millones de euros que podrían haberse utilizado para muchas cosas, entre otras, para garantizar la financiación a las comunidades autónomas. La que tanto han pedido, las del Partido Popular, pero me da igual, para garantizar esa financiación. Yo creo que esto lo que deja claro es que el interés que han demostrado siempre por Canarias desde el minuto número 1 con respecto al drama migratorio, porque a ver, evidentemente el dinero que viene de Europa es finalista, nada más que se puede destinar a eso. El mayor problema migratorio que hay en este país se llama Canarias. Desgraciadamente se llama Canarias y sobre todo lo que lo está sufriendo son las personas que vienen de ahí y para eso viene ese dinero. ¿Dónde se ha gastado ese dinero? Porque ese dinero tiene que estar o no gestionado, llámese cuentas públicas, o que se ha invertido en inmigración en otras comunidades que no es la Canaria. Ese dinero no se puede haber fumado ni invertido en otros aspectos que no es la inmigración y la lucha contra la inmigración irregular o contra el tema del drama migratorio, que hay gente que está muriendo o que no tenemos las condiciones necesarias para que desarrollen una acogida en las mejores condiciones aquí en Canarias. Así que, hombre, yo creo que más bien es supongo yo que será parte de mala praxis política y mala gestión por parte de los que tienen que distribuirlo, que es el gobierno central. Y después a mí también me gustaría saber cómo nosotros estamos soportando la tomadura de pelo de que ya no era que eso se fuera, que lo fuera a invertir España, que te iban a dar dinero a cuentagotas, que recordemos la cumbre de La Palma era para mandarle los otros 50 millones que se habían comprometido. No han llegado esos 50 millones y ahora nos enteramos incluso, o se entera el presidente de Canarias y lo traslada, que han Europa mandado 560 millones de euros. ¿Para qué? ¿A dónde? Dice la cumbre de La Palma. Los otros 50 millones donde también nos plegamos nosotros los canarios. La ministra Montero se comprometió a otros 50. En total eran 100 millones lo que se había comprometido el gobierno de España a traspasarle a Canarias en materia para la atención a los menores migrantes, por lo que ha dicho Clavijo, hasta el año pasado, que lo comprometido eran 100 millones, de esos 100 llegaron 50, que era lo que ya había comprometido. Es que ese compromiso, que yo ya, cuando ya vas siguiéndole el hilo a la cosa, te vas dando cuenta y dices, chacho, que sí, que me están tomando por tonto. Que sí, que estos 50 millones no es que estuvieran, no es que Pedro Sánchez llegara en octubre, noviembre. No es que lo aporte el gobierno, es que esos 50 ya estaban comprometidos desde antes. Entonces, simplemente... los 50 son los que han mandado los últimos años, era lo mismo. 50, eso, 50, eso, antes del repunte. Eso, entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué han aportado a Canarias? Pregunto, hasta 31 de diciembre de 2024, según Fernando Clavijo, 50 millones, que son los mismos que el año anterior y que el año anterior. ¿Y dónde están los otros 50 comprometidos por la ministra Montero? Es una tomadura de pelo. ¿Y dónde están estos 500? Es una tomadura de pelo. Y que no tienen en cuenta Canarias. Yo creo realmente que Sánchez, en materia de inmigración con Canarias, no ha hecho nada. Ya no lo hacía ni con Ángel Víctor Torres, con todas las crisis de Arguineguín y demás. Y sigue igual. Las grandes planificaciones, el otro día los medios de comunicación sacaban la planificación que se vaya a migrar. No había nada para Canarias. Tenemos la mayor ruta, con mayor número de muertos, con mayor número de menores, de todo, y no viene nada. En un territorio tan sensible como el canario, que tenemos una especial sensibilidad. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando todos los días? Sánchez, Feijóo, tal, se están dando demasiada importancia a los políticos en este país y ellos no son lo importante es la ciudadanía y la gente que está muriendo en lo que ya se ha convertido en una fosa. Los recursos para intentar paliar eso lo manejan ellos, Erika. Ya. ¿A quién le vamos a dar importancia a la hora de que no vengan los recursos? No es nosotros. Porque nosotros sí hacemos todo lo que debemos. Aquí hubo gente que se tiró en una noche oscura en los diferentes sitios, en Órsola y en Arrieta también, jugándose la vida para salvar a la gente, mientras este señor, Pedro Sánchez, porque tampoco nos tiene que extrañar que al principio de ser presidente fue la primera, vamos a decir, el gran repunte migratorio, que estaba Pedro San Ginés y Clavijo aquí, y él estaba de vacaciones. No, él estaba en la conmemoración del centenario del nacimiento de César y no se dignó a recibirlo. Cuando se montaron las casetas de campaña por primera vez en los recursos del Aula de la Naturaleza, cuando se decretó, cuando se abrió el albergue de la Santa,
fue en esa primera situación de desborde, sobre todo en tema de menores, y Pedro Sánchez no lo recibió. Que no. Sí, Yo creo que ya digo, mismo. y además que luego otra cosa, que luego parece que no se puede hablar de dinero, que esto es importante, son personas, hay niños. Sí, hay que hablar de dinero. Sí. Hay que hablar de dinero porque el bienestar de esos niños, de esos menores, va a depender de cómo tú le puedas atender. Un y menor todo cuesta en Canarias, dinero. Menor canario no cuesta dinero. Que ellos van a venir, que van a atenderlos gratis. El mantenerlos, el educarlos, el incluso tener gente que les aporte cariño, que les aporte un entorno familiar, no va a costar dinero. Claro. ¿A una madre no le cuesta dinero un hijo? Claro que cuesta pues dinero. Ya está, es que parece que es un sacrilegio hablar de dinero. Me levanto y me cambio de sitio. Pues sí, nos vamos a ir. Erika, muchísimas gracias. Gracias por toda la semana de trabajo. A publicidad. Gracias, Pedro, también, sí, porque vamos, es verdad, porque luego gracias por el cambio que vamos a hacer. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a ir ahora a publicidad y a la vuelta viene Alberto Rodríguez de Vox, que vamos a hablar mucho de los temas que hemos hablado aquí. Bueno, ya estamos de vuelta y en este caso vamos a hablar con Alberto Rodríguez. Él es parlamentario en el Congreso de los Diputados por Vox y bueno, la cosa ha estado animada esta semana con eso del ómnibus y seguro que él algo de eso puede hablar. Vamos a saludarlo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Alberto, vamos allá, que no tenemos tampoco mucho tiempo. Lo del ómnibus. A ver, te voy a hacer yo una primera doble pregunta y luego ya los compañeros te hacen las que consideren oportunas. Por un lado, ¿qué te pareció esa forma? Bueno, en primer lugar, ¿por qué Vox votó no? Luego, ¿qué te parece un poco esa fórmula del ómnibus? Y luego también, no sé si puedes mezclarlo todo, ya son muchas preguntas a la vez, pero sobre todo, ¿cómo se siente uno que Sánchez eche la culpa de que no saque las cosas al PP principalmente, de Junts se olvida, pero también se olvida de Vox? No sé si eso hasta molesta o no. Vamos a ver, yo mientras Sánchez tenga claro que con su gobierno desde Vox mantenemos una distancia infinita y que vamos a presentarle batalla en todos los frentes donde sea posible, pues si tiene eso claro, pues estupendo, nos damos por satisfechos. En el mismo claro, sistema, decir, sí. Porque claro, no hay que olvidar que con el Partido Popular se sienta, por ejemplo, a negociar quiénes van a ser los miembros del Consejo General del Poder Judicial, quiénes van a ser los miembros del Tribunal Constitucional, quiénes van a estar en otras instituciones o los propios medios públicos, como puede ser Televisión Española, y nosotros tenemos un mensaje claro que queremos preservar la independencia y la calidad democrática de todas las instituciones del Estado y que por lo tanto no vamos a participar de esos repartos del bipartidismo y además con los enemigos de España, como es el caso de Esquerra, de Bildu, en los que se les hace partícipe, por ejemplo, en el reparto de comisiones en el Congreso de los Diputados, de los que se ha excluido al tercer partido de España, que es el caso de Vox. Por lo tanto, no nos preocupa en absoluto que tenga muy claro que con el PP puede pactar de muchas cosas porque tiene un interés común con ellos, y que tenga muy claro que nosotros solo nos preocupa el interés general y el bien de todos los españoles y que todo lo que no esté en esa línea lo vamos a combatir. Vale, pues ¿por qué votó no al ómnibus? Pues vamos a ver, el ómnibus primero es una aberración, un abuso por parte del gobierno de una herramienta constitucionalmente prevista que en el artículo 86, que es el Real Decreto Ley. Es decir, cuando se dan unas circunstancias de extraordinaria urgencia y necesidad, el Gobierno puede usurpar la función legislativa que corresponde a las Cortes Generales. Eso es algo que tiene un carácter excepcional y que este Gobierno está usando de manera ordinaria. Por lo tanto, otro paso más en el que el Gobierno está degradando la calidad democrática en España. En segundo lugar, el Gobierno ha querido jugar con un chantaje, que es: voy a poner unas cosas que me interesan a mí para mantener la estabilidad de mi gobierno, es decir, son concesiones a los separatistas, como es el caso de la entrega de este palacio en París al PNV, con otras cuestiones que entiendo que no van a tener el valor de rechazar los otros partidos. Es un chantaje, ya digo, a los españoles, por ejemplo, a los damnificados
por el volcán en La Palma, que estaban en toda esa ley ómnibus. También, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con los desahucios en el tema de las viviendas, precisamente siendo un problema, una emergencia nacional, el acceso a la vivienda. Y bueno, nosotros no podemos dar o no podemos aceptar ese chantaje, porque parece que al gobierno se le ha pegado las estrategias de sus socios, de los que han apoyado el terrorismo en España. Y van con eso, con la tesis de la presión, del chantaje, del miedo, y nosotros no negociamos con terroristas. Pero entonces, Alberto, y ya dejo a mis compañeros, ¿serían partidarios como el Partido Popular de darle su voto a favor la reforma de las pensiones, la subida de las pensiones y demás, o al PSOE no le darían absolutamente nada? No, por supuesto, es decir, hay muchas medidas que ya digo, todo lo que sea bueno para los españoles puede contar con el voto de Vox. Ahora, si el chantaje es eso lo doy, pero haciendo concesiones, ya digo, al separatismo para mantenerme yo en el poder y poder consolidar esa frase que anunció Sánchez de que iba a gobernar aunque fuese sin el Parlamento, cosa que es algo totalmente inconstitucional, porque la mayoría del gobierno sale precisamente de consolidar una mayoría en el poder legislativo, en el Congreso de los Diputados. Entonces, efectivamente, nosotros, si fuese así, lo haríamos, pero Sánchez no lo quiere hacer así, como otro caso muy concreto, en mitad de la pandemia, cuando pretendió que todas las ayudas que eran necesarias habilitar durante la pandemia, pues él coló la entrada de Pablo Iglesias en el CNI, ¿no? En el Centro Nacional de Inteligencia, que nosotros recurrimos al Constitucional y nos dio la razón, que una cosa no podía estar unida a la otra, ¿no? El gobierno ha seguido haciéndolo y lo que espera es que haya alguna fisura y consiga sacar adelante estos chantajes. Desde Vox no le vamos a dar nunca esos balones de oxígeno. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a esto, que evidentemente es el tema de la semana, probablemente, no sé hasta cuándo llegaremos hablando de esto. Concretamente, si esto se presenta de forma individual, ¿cuáles son las medidas que sí va a apoyar vos? ¿Cuáles no? Evidentemente, teniendo en cuenta lo que ha comentado y las líneas rojas que tiene cada partido, hasta vos tiene la suya, y después si cree que esto puede ser el fin definitivo de esta legislatura, porque lo que sí parece que está quedando en evidencia es que el gobierno manda pero no gobierna, o gobierna pero no manda, una de las dos cosas. Bueno, empiezo por el final, que creo que es lo más sencillo y rápido. ¿Esto es el fin de la legislatura? No. Si tenemos a un presidente del gobierno que abiertamente declara que está dispuesto a ejercer su acción de gobierno sin el Parlamento, sin el apoyo que democrática y constitucionalmente es necesario para esa acción de gobierno, pues por lo tanto está diciendo que no habrá fin de legislatura, que él agotará la legislatura sin presupuesto y aunque las leyes de su plan legislativo no salgan adelante. En cuanto a qué medidas... Perdona, diputado, sí, para que la gente lo entienda, es lo que ha hecho ahora. Por decreto llevo esto, lo meto todo en un gran decreto, pero después se topa con el Congreso y no puede sacarlo adelante. En algún momento verá que no puede llevar a cabo su acción legislativa, ¿no? Bueno, o ejecutiva. Él llevó 4 normas y una la consiguió. Y eso es de los balones de oxígeno que estamos diciendo que desde Vox ejercemos una oposición frontal, porque el tercer Real Decreto que se llevó a convalidación sí prosperó por el apoyo del Partido Popular. Y eso es lo que nosotros, el de la compatibilidad de las pensiones, exacto, de la pensión de jubilación con el trabajo, ¿no? Entonces esto es lo que creemos que es mandar un mensaje totalmente confuso e insuficiente, no solo a la ciudadanía, sino sobre todo a Pedro Sánchez, porque le estás diciendo, bueno, te voy a hacer oposición, pero a lo mejor no, a veces sí, a veces no. Y esos titubeos del Partido Popular son los que creo que mantienen a Sánchez con la esperanza de poder salir, de poder agotar la legislatura. Si tuviese un mensaje muy claro de que está en una situación de game over, que este es el final del camino, que no va a ser capaz de sacar nada adelante, posiblemente tendría que convocar elecciones, no por voluntad propia, porque no creo que lo hiciera por voluntad propia, pero sí a lo mejor por exigencias en el ámbito comunitario de la Unión Europea. Perdón, ¿y de las medidas cuáles cree que van a salir adelante? Lo he dicho Porque antes, yo tengo a mi madre que está preocupada por la pensión. Todas las que sean para el bien común de los españoles y apoyen el interés general, estupendo. Ahora, por ejemplo, una de las que estaba
ahí, que era la prórroga, vamos, no sé si tenemos tiempo para explicarlo, que era el tema de la prórroga para la suspensión de los desahucios de personas consideradas vulnerables. Bien, esa prórroga es totalmente perversa, porque, y esto nos lo explicaban, porque esa misma mañana, no sé si lo saben, se manifestaban en el Congreso de los Diputados una plataforma que defendía toda esta situación y hablaba del problema de la inquiocupación. Ellos decían, mira, todas las personas que cumplen los requisitos para ser consideradas vulnerables tienen ahora mismo en España cerradas las puertas para alquilar. ¿Por qué? Porque los propietarios, sabiendo que está suspendido cualquier desahucio que les afecte a esas personas, pues dicen, mira, no te puedo alquilar, porque si tú solo me pagas un mes y yo te tengo que una acción de desahucio contra ti, pues la tengo perdida. Y oye, yo quiero alquilar mi vivienda, pero con un mínimo de seguridad jurídica. Por lo tanto, todas esas personas, las más vulnerables, a día de hoy tienen cerrado el acceso a una vivienda de alquiler. Y en segundo lugar, los que son propietarios de esas viviendas que están sufriendo ese chantaje, que es la inquiocupación, pues saben que se iba a seguir prorrogando. Eso está claro que no. Pero pensiones y transporte, vamos a decir que afecta a más gente, a más ciudadanos. Sí, bueno, en principio ya digo, habrá que ver los términos, porque claro, ha venido en unos términos en esta ley ómnibus, ¿en qué otros términos vendrá? Sería yo muy temerario si me pronunciara sin leer esos términos, ya veremos, pero ya digo, el criterio es muy claro y elemental. Todo lo que sea para el bien de los españoles y que no sean sesiones o chantajes a los enemigos de España, los que quieren romper España, pues por supuesto que podrá contar con el apoyo de Vox. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría cambiar un poquito de tercio, porque sí es verdad que se les criticó mucho, quizá no tanto a su formación, a Vox, porque era esperable la postura que iba a adoptar respecto a la crisis migratoria, pero sí a los representantes canarios de ese partido, a los que estaban en las distintas administraciones locales. De hecho, se produjo unas salidas, después podemos hablar de eso aquí en esta isla, precisamente a colación de esto. Fue motivo de que ustedes, estando en el gobierno, pues decidieran dejar al PP en solitario, marcharse de la parte del gobierno. No sé si ustedes creen que esto les pueda afectar de forma negativa con sus votantes, les pueda afectar de forma positiva, y en todo caso a los canarios, a los que son de Canarias, que conocen perfectamente la realidad, porque se puede entender que a lo mejor la península queda un poco más lejos. Pero, no sé, estando en el gobierno de distintas autonomías, ¿costaba tanto ayudar a la distribución por solidaridad de esos menores entre las distintas autonomías en la medida que pudiera cada uno? Bueno, muy rápidamente decir, es que el tiempo nos ha dado la razón. Cuando Ángel Víctor Torres vino al Congreso de los Diputados de la mano de Fernando Clavijo para decir que tenían un acuerdo que venía teóricamente del Gobierno de Canarias, de la coalición del Gobierno de Canarias, del Partido Popular y Coalición Canaria, venía al Congreso de los Diputados para modificar el artículo 35 y que fuese obligatorio aceptar un reparto que pudiese provenir de una comunidad autónoma, un territorio fronterizo, como es el caso de Canarias. Nosotros en esa reunión les dijimos, esto va a producir el efecto contrario. Es decir, si conseguimos que lo que vende las mafias de la inmigración ilegal, que es hacer llegar a la Europa continental, eso se materialice, pues lo que va a hacer es multiplicarse el fenómeno de la inmigración ilegal, porque no nos engañemos, Canarias no es el destino final para todos aquellos que vienen de la mano de las mafias de la inmigración ilegal. Canarias es un lugar de paso. Por lo tanto, si se consolida Canarias como una ruta hacia la Europa continental, se va a multiplicar. Hombre, consolidada un poco ya está, ¿eh? Bueno, no, es que creo que no somos conscientes, es decir, los informes de inteligencia ponen de manifiesto que son muchos los que estarían esperando en la frontera para llegar a Canarias si se acelera esos traslados a península, si se consolida, que ya digo, es decir, ahora mismo la situación es muchas órdenes de expulsión no ejecutadas, que esto es, creo, de lo que tendríamos que hablar y es lo que nosotros ponemos de manifiesto. Hay una ley que por la razón que sea los políticos no quieren cumplir.
Porque se habla Hablamos de deportar a las personas que... Bueno, claro. A los adultos, entiendo. Sí, sí, no, a los adultos y los menores. Es que el artículo 35 que se pretende cambiar, yo animo a todo el mundo a leerlo. El artículo 35, que es el que se refiere a los menores extranjeros no acompañados, lo que dice es que España hará todo lo posible para que esos menores extranjeros vuelvan a su país de origen, con sus familias, y en caso de que no sea posible con sus familias, con las instituciones que los tutelan en su país de origen. Eso lo dice el artículo 35. No solo el artículo 35, sino los tratados internacionales que el Reino de España tiene suscritos con el Reino de Marruecos, con Senegal, con todos estos países que son origen de la inmigración ilegal, pues lo que dice, lo que está previsto es el retorno, con sus familias, que es lo más razonable. Ahora, por lo que está comentando de internacional y viene a la actualidad, porque lo decía ayer, si no me equivoco, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que le había sorprendido enormemente al volver al reunirse en Bruselas con los responsables de este tipo de cuestiones, que Europa había enviado unos 562 millones para la migración a España. Que de esos 560 millones, son muchos millones, solo 50 habían llegado a Canarias. Y claro, se preguntaba que dónde estaba el resto, y yo le pregunto a usted, ya que está un poco más cerca del gobierno, si ustedes se han interesado por este tema, conocen a dónde van esos fondos. Pues no sabe, como se suele decir, cómo me alegro de que me haga esta pregunta. Mire, el presidente Clavijo tuvo la desfachatez en una entrevista a El Mundo de decir que no iba a ser transparente con el dinero que el gobierno de Canarias estaba gastando en los menores extranjeros no acompañados, porque no quería darle alas a la ultraderecha. Esto, que cualquiera lo puede comprobar, es el contenido de la declaración de un alto responsable político como es el presidente del gobierno de Canarias, que no iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo con el dinero de las cuentas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ahora él viene a reprochar que el gobierno de España no está siendo transparente, y eso es lo que pide en esas declaraciones que usted ha citado, le pide transparencia al gobierno de España de qué ha hecho con el dinero que ha venido de los fondos europeos. Pues perfecto, pero hombre, mucha hipocresía y mucha torpeza política pedir al gobierno de España lo que él abiertamente ha dicho que no va a hacer con el dinero del gobierno de Canarias. Pero diputado, usted sabe que en muchas ocasiones se ha repetido por activa y por pasiva que el drama migratorio le está costando a las arcas canarias 160 y pico millones, claro, y que solo han llegado 50. Que se lo haya dicho, porque Fernando Clavijo es verdad que últimamente ha hecho 2 o 3 declaraciones que no se, vamos a decir, que no se ajustan mucho a lo que tiene que ser un cargo público, pero no se lo habrá dicho a ustedes, pero sí lo ha repetido por activa y por pasiva. No, pero perdón, es que a lo mejor no me ha quedado claro. Yo creo que todo responsable político tiene la obligación, claro, no es que lo crea yo, tiene la obligación legal de rendir, de dar cuenta de lo que hace con el dinero público. No. Lo que estoy poniendo de manifiesto es que es una hipocresía, claro, decir que él no va a rendir cuentas de lo que hace con el dinero del gobierno de Canarias y exigirle al gobierno de España que dé cuentas. Tanto desde Vox que pedimos, tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias tienen que dar cuenta de lo que hacen con este dinero, porque parte del mensaje claro de Vox es que se está ocultando a la ciudadanía las consecuencias del fenómeno de la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal es un negocio que se promueve desde el gobierno de España y desde el Partido Popular, con su acción de gobierno. Cuando se pide una regularización masiva, y no lo digo yo, son palabras del propio Partido Popular. Cuando era presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, en el año 2015, reprochaba al ministro Jesús Caldera por una regularización masiva, y él decía que eso contribuía al efecto de llamada. ¿Qué le ha pasado al Partido Popular, que ahora vota a favor de las regularizaciones masivas, cuando antes decía que eso contribuía al efecto llamada? Pues tendrán que explicarlo. Pero aquí hay 2 cuestiones que también no sé si Vox tiene que reclamar. Digo yo, en primer lugar, vamos a sentarnos en esto, no en unas declaraciones que ha hecho El Mundo el presidente del gobierno de Canarias. Es decir, ustedes reclamarán ese dinero porque Europa está diciendo que ha mandado 560 millones y no se sabe nada. Eso por un lado. Y segundo, también luego, a veces Vox analiza como, siempre habla de las deportaciones, tal, con los acuerdos y tal, pero los menores ya los tenemos. En lo que tarda todo eso, habrá que buscar unas soluciones temporales. Y a veces se pliegan en banda
a que mientras no haya deportaciones y si no es un efecto llamada, pero es que ya los tenemos. Pero dos cosas. Primero, y ya lo he aclarado antes y lo vuelvo a aclarar ahora, desde Vox exigimos que todos los responsables políticos den cuenta de lo que están haciendo, del importe total y de cómo se están gestionando esos fondos con relación al problema de la inmigración ilegal. Creo que no hay duda, no hay duda al respecto. Está claro que sí lo ha aclarado. Lo que pasa es que quiso darle una bofetada a Vox. Pues no lo ha aclarado. En esa 160 millones de euros cuesta el drama migratorio en Canarias. Lo han dicho. No lo ha aclarado. No lo ha aclarado. aclarado. Me ha ido al notario a lo mejor a firmarlo, pero... No. Primero, él ha dicho que no lo iba a dar. Eso es cierto. No se lo iba a dar a ustedes. No, que no lo iba a hacer público. Pero lo ha hecho público. Lo ha dicho que cualquiera... Oiga, que yo está en la entrevista del Mundo, es algo público, hay notoriedad sobre esas declaraciones. Oiga, pero también en muchas entrevistas nuestras también están las declaraciones de él diciendo que cuesta 160 millones. Sí, hasta por día. O sea, si hablamos de declaraciones, pero vamos a ver, cuando digo que falta información, es que esos números no son completos. ¿En qué sentido? Claro, se lo explico claramente, es decir, porque él habla en esos números de lo que se paga para la acogida, es decir, los centros, lo que cuesta cada día, es decir, a esas entidades, que de esto hay que hablar, hay que recordar que más o menos se les está dando 3.000 euros mensuales por cada menor extranjero no acompañado, por cada mes, por cada uno de ellos. Sí, 100 euros al día. Sí, bueno, 90 y tantos, sí. Pero eso es, por así decirlo, manutención y alojamiento. Pero oiga, esos menores extranjeros no acompañados, muchos de ellos están escolarizados. ¿Eso también tiene un coste o no tiene un coste? ¿Eso no lo incluimos? También reciben una atención médica. ¿Hablamos de eso o no eso? Porque es decir, si queremos decir cuánto cuesta la inmigración ilegal, hay que incluirlo todo, no solo una parte. ¿De acuerdo? Sí, y los propios traslados, eso no lo está contando, le está hablando solo de los centros que acogen y mantienen a los menores extranjeros no acompañados, ¿cuántos están dando? Y vuelvo a decir, la cifra para mí es escandalosa. ¿Por qué? Porque estamos teniendo los problemas que tenemos para acceso a la vivienda, estamos teniendo los problemas que tenemos de natalidad en este país y estamos diciendo que para quienes han violentado nuestra frontera hay 3.000 euros y todos los demás, por lo tanto son más de 3.000 euros al mes. Dígame usted, ¿cuántas madres de familia canarias, cuántos padres de familia canarios les gustaría que les diesen 3.000 euros al mes por cada uno de sus hijos? Bueno, y la solución para ustedes, que entiendo que pasa por el despliegue de Frontex en esos países, de evitar y de deportar. Yo no sé si porque esto está a la mano de cualquiera, las previsiones y eso que preocupa cuando me dice que hay miles de personas esperando en las costas de África. Cientos de miles de personas. Para venir. Es imparable el crecimiento en África. África, como continente, está experimentando un fenómeno poblacional, un crecimiento de la natalidad. No es como en España o como en Europa. Quiero decir, la población en África va a seguir creciendo en los próximos años de tal forma que, de alguna manera, habrá que articular medidas. Yo no sé si ustedes comparten o no esa visión de que es necesaria la inmigración regular en España por el tema de las pensiones y todo esto. Entonces, ¿de qué manera ustedes proponen que se trabaje con todo esto? Porque deportarlos y ya está, van a volver a intentar venir. Venga, 2 o 3 ideas muy rápidamente. Primero, África está creciendo, pero África en términos de recursos naturales es una joya. Pero se los roban todos. Bueno, pues habrá que hablar de ese problema también. Es decir, porque lo normal es que los africanos puedan prosperar en su país. Y si hay unos problemas de corrupción, de inestabilidad política, y además cuando posiblemente muchas empresas con sede en Europa son responsables de esa falta de estabilidad política, pues eso a lo mejor hay que hacérselo mirar y pedir explicaciones. Mira a ver con esas afirmaciones que lo echan de vos. A mí, bueno, he dicho algo que... Diciendo que tiene culpa Europa de la situación que está, que es algo obvio, es algo obvio. Bueno, algunos países... Vamos, algunos países creo que es evidente que las consecuencias del colonialismo europeo en África creo que es evidente, es historia y creo que nadie la puede negar. En segundo lugar, ¿tenemos una propuesta de inmigración legal? Por supuesto, pero si es que eso es de lo que habla Vox. Vox lo que está diciendo es decir, oye,
Lo que no se puede permitir es la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque es un fenómeno incontrolado, no regulado, que tiene muchas consecuencias precisamente por su falta de control y regulación. ¿Qué es lo que propone Vox? Oiga, lo que sea, pero cumpliendo una ley. Pongámonos de acuerdo los responsables políticos en cuáles son las condiciones para entrar en este país, las personas que vienen de un origen o de otro, cuáles son las condiciones que tenemos que tener de contrato de trabajo, lo que sea, y exíjase. Oiga, eso sí, el que quiera violentar la frontera y no cumplir esas condiciones, pues el único mensaje que se le puede dar es el que está previsto en la ley para el que no cumple, que es la deportación. Que vuelvo a decir, ¿por qué no se reprocha al Gobierno de España el incumplimiento sistemático de las órdenes de deportación? Parece que solo se lamentan o se exigen cuando una persona con una orden de deportación no ejecutada acaba pues cometiendo un crimen. Y dice, oiga, no hay que esperar a eso. Es decir, hay que hacer cumplir la ley. Y bueno, no sé si estamos con tiempo. Bueno, sí, terminamos, porque creo en 3 minutos me van a avisar. Quería meter bueno, otro tema. Y que creo que también hay que saber entender lo que es el fenómeno de la inmigración ilegal. Porque hablamos de África, pero bueno, están entrando, y esto lo hemos visto, pakistaníes. Pakistaníes. ¿Por qué pakistaníes usan la ruta canaria para llegar a la Europa continental? Bueno, entonces no estamos hablando de África, no estamos hablando... Es decir, aquí hay un problema mayor, donde la frontera es vulnerable, por ahí se penetra, y insisto, esto es un negocio. Y esto de que vengan a pagarnos las pensiones me parece muy poco solidario. Es decir, oiga, esas personas tendrán que contribuir en su país para pagar las pensiones de sus mayores. Que ahora vengan los europeos a desear que vengan los nacidos en otro país a pagarnos a nosotros las pensiones, eso suena muy poco solidario. Vale, Alberto, perdona. Última pregunta, breve y breve respuesta. Y cambiando de tema, evidentemente ustedes tuvieron representación aquí en varias instituciones. La que más llamó la atención fue Teguise porque entraron a formar parte del grupo gobierno. ¿Qué le pareció, en este caso, la marcha del concejal, de Ginés González, y qué le ha parecido las últimas declaraciones, que me parece haber leído, no la del albergue de animales, sino declaraciones anteriores en las que decía que ustedes mismos les habían pedido que volviera al redil, vamos a decir así? Bueno, eso es totalmente falso, y lo que tiene que hacer una persona que ha sido elegido bajo unas siglas, si por la razón que sea no comparte el programa de esas siglas, porque el programa de Vox no ha cambiado en nada, nadie puede decir que Vox ha cambiado de opinión ni nada, pues lo que tiene que hacer es entregar el acta y que el siguiente de la lista que va a representar esas siglas ocupe su lugar. Pero bueno, y una cosa muy rápida con respecto a algo que pasa en esta isla, porque estamos entrando en detalle de esta isla, que es el centro de menores extranjeros no acompañados de Playa Honda. Es decir, se ha ocultado tanto desde el Cabildo, Osvaldo, como en el propio ayuntamiento, claro que esto es lo grave, como en el propio ayuntamiento, que eso nunca se iba a hacer, y ahora los vecinos, que son los que se están quejando porque son los que sufren estas consecuencias, es decir, oiga, nos ha engañado el presidente del Cabildo, nos ha engañado nuestro alcalde, y ahora está el gobierno de Canarias. Pero Alberto, ¿y qué consecuencias están sufriendo los vecinos? Pues pregúntenles a ellos, porque son ellos los que están protestando. Claro, es que cuando alguien no está afectado por estas cuestiones... Pero esos son los miedos, antes de que pase, es como preventivo. Yo no sé si ha habido algún conflicto, yo creo que no ha habido... Claro, es que yo no sé si usted ha visitado, por ejemplo, los centros de menores extranjeros en Vegueta, en Tafira, en Gran Canaria, en Las Raíces, en Tenerife. Estás hablando de Playa Honda. Claro, yo lo que le estoy diciendo es que es razonable. Es preventivo. Yo supongo que será también... Pero es algo preventivo muy razonable, porque claro, cuando ves la experiencia de los vecinos de los otros centros de menores extranjeros no acompañados, sabes que eso te va a pasar a ti. Volumen, perdón, este ha funcionado mal y otros que han funcionado de maravilla. Claro, el de la Santa, horrible. Claro, el de Máquina está prepárense porque la capacidad de Playa Honda es inmenso. Es decir, si lo de la Santa les parecía un problema, el centro que está en Playa Honda van a tener un problema de capacidad muy grande. Entonces estaremos pendientes, y es verdad, si hay problemas, seguro que... Y sobre todo la ocultación, insisto, por parte de los responsables, que el alcalde y el presidente del Cabildo dijeron que no era verdad. Es decir, se ha actuado con ocultismo respecto a los vecinos que preguntaron antes si eso iba a pasar y se les negaba. Pero es modus operandi, porque también en Mácher hay diversas casas y no se va anunciando cuáles se van abriendo. Alberto, me voy a despedir de ti. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias por acudir. Chicos, Erika y Pedro, muchísimas gracias. Y todos ustedes, que pasen un feliz fin de semana.